acuerdos, compañero magistrado, compañero secretario general, buenas tardes. A efecto de iniciar la sesión pública de resolución no presencial convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Magistrado presidente, hago constar que además de usted se encuentra en esta sesión no presencial el magistrado Ramón Ramos Piedra y las magistradas Almadelia Eugenio Alcaraz, Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, los asuntos para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a 3 acuerdos de proyectos plenarios y 9 proyectos de resolución. En los 3 primeros acuerdos plenarios, la parte actora es Diana Betsy Aguilar Barragán, Isaac David Cruz Rabadán y Ángel Basurto Ortega. Las autoridades señaladas como responsables, el Ayuntamiento de Leonardo Bravo y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En el cuarto asunto, la parte actora es Diana Fajardo Zaragoza y la autoridad responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el quinto asunto, la parte actora es Román Radilla Trujillo y la autoridad señalada como responsable, el Consejo Distrital Electoral número 3 del IEPC. En el sexto asunto, los actores son Longino Julio Hernández Campos y otras personas, y la autoridad señalada como responsable, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el séptimo asunto, el actor es Jesús Osvaldo Salgado Rivera, y la autoridad señalada como responsable, el Consejo Distrital 19 del IEPC. En el octavo asunto, el actor es Ricardo Rendón Ramos, y la autoridad señalada como responsable, el Consejo Distrital 23 del IEPC. En el noveno asunto, el actor es Israel Robles Castro y la autoridad señalada como responsable es el Consejo General del IEPC, así también como el Consejo Distrital 26. En el décimo asunto, los actores son Jesús Osvaldo Salgado Rivera y Román Radilla Trujillo y la autoridad señalada como responsable el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el asunto número 11, el actor es Ricardo Rendón Ramos y la autoridad señalada como responsable también lo es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Y en el último asunto, el actor es Máximo Cristino Hernández y la autoridad señalada como responsable el Ayuntamiento de Eduardo Neri. Son los asuntos a tratar. Magistrado presidente, magistrado, magistradas. Señor y señoras magistradas, como se ha venido realizando en las sesiones de resoluciones presenciales con motivo de las medidas sanitarias previamente implementadas, también en la presente sesión de resolución no presencial, las cuentas y resolutivos de los proyectos de resolución respectivos se realizarán con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión. Los primeros 3 asuntos listados fueron turnados a las ponencias a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por tratarse de proyectos de acuerdos plenarios, solicito al secretario general de acuerdos de su apoyo para dar las cuentas respectivas de manera conjunta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a su consideración el magistrado Ramón Ramos Piedra en el expediente relativo al juicio electoral ciudadano promovido por Diana Betsy Aguilar Barragán en contra del Ayuntamiento Constitucional de Leonardo Bravo, identificado con el número 121 del 2018. Mediante comparecencias de fecha 23 de octubre y 30 de noviembre del año en curso, celebradas personalmente por la actora, la autoridad vinculada por mandato jurisdiccional dio cumplimiento al pago total de la resolución del 26 de marzo del 2019 y el acuerdo plenario del 8 de septiembre del 2020. En consecuencia, en el presente acuerdo plenario se propone aprobar el contenido de las comparecencias citadas y el archivo del juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario en el juicio electoral 24 del 2020, también a consideración
de este pleno del magistrado Ramón Ramos Piedra. El presente juicio fue promovido por el ciudadano Isaac David Cruz Rabadán por su propio derecho y en su calidad de denunciante en contra del acuerdo emitido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Como se evidencia en el proyecto de acuerdo, debido a que han sido excesivos los plazos concedidos a la autoridad responsable para que remitiera las constancias que acrediten el cumplimiento a lo ordenado por el Pleno de este órgano jurisdiccional en la sentencia del 15 de octubre del año en curso, sin que a la fecha haya remitido constancia alguna en el sentido de confirmar el cumplimiento total. En razón de ello, en el presente acuerdo plenario, se propone requerir de nueva cuenta a la responsable para que en un plazo de 3 días hábiles remita las constancias que lo confirmen. Por último, en el acuerdo plenario 038, del juicio electoral ciudadano 38, iniciado por Ángel Basurto Ortega en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena, al no haber respondido a su solicitud de designarlo como precandidato único a gobernador del estado de Guerrero mediante acción afirmativa indígena, en el proyecto de acuerdo plenario se concluye que la sentencia emitida en el juicio ciudadano fue cumplida por la autoridad responsable, ya que se corroboró que el órgano partidista notificó la respuesta recaída a la petición del actor. En consecuencia, se propone declarar el cumplimiento y ordenar el archivo del expediente como asunto concluido. Son la cuenta de los acuerdos plenarios, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de acuerdos plenarios de los que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Son mis ponencias. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Uno es mi proyecto y con los proyectos que nos presenta el ponente. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de los 3 proyectos de acuerdo y de su contenido. Magistrado presidente, magistradas, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho proceda. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar el siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 56 del 2020 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por Diana Fajardo Zaragoza en contra del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el cual aprueba la integración del Consejo Distrital Electoral número 2. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte actora, ya que los argumentos que esgrime son genéricos, sí que combata directamente lo establecido en el acuerdo impugnado. Además, la falta de motivación y fundamentación y la violación a los principios constitucionales que alega, referentes a la negativa de que ella fuera designada como consejera presidente del Consejo Distrital Electoral número 2, son inexistentes, puesto que la legislación aplicable le concede a los consejeros electorales la facultad de decidir si se logra o no la idoneidad del perfil al momento de realizar la designación que corresponda, por lo que se considera que la responsable, contrario a lo señalada por la promovente, tomó en consideración los aspectos que la ley exige para realizar dicha designación, haciendo pleno uso de las facultades que la misma le otorga, sin que se actualice además la violencia política en razón de género que alega, puesto que la designación final recae en una mujer que además
resultó obtener un resultado más favorable en contraposición al de la actora. Por lo que, como se funda y motiva en el cuerpo del proyecto de resolución, al considerar inoperantes y infundados los agravios, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Tiene el uso de la voz la compañera Almadelia. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado presidente. El objeto de solicitar el uso de la voz es con reitero, con el objeto de razonar mi voto. Y lo señalo a razón de lo siguiente. Este tribunal emitió la resolución relativa al expediente del Juicio Electoral Ciudadano número 049 de este año y sus acumulados, en el cual emití voto particular respecto precisamente al expediente 049, integrado con motivo del Juicio Electoral Ciudadano promovido por la ciudadana Diana Fajardo, en contra del acuerdo 075, diagonal 15-11 2020, mediante el cual se aprueba la designación e integración de los 28 consejos distritales electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021, emitido por el Consejo General de dicho instituto. Al respecto, consideré que sí se restringió el derecho político de la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza de acceder al cargo, porque desde que se sometió su propuesta a la presidencia del Distrito 2, existía un plano de desigualdad de oportunidades, porque al existir entre algunos de sus integrantes la hipótesis falsa de la incompatibilidad de funciones por pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, la propuesta se tornaba débil por las condiciones generadas alrededor de la misma. Señalé también que no existió certeza del sentido de los votos al no haberse establecido expresamente el sentido de los mismos, esto es, si fueron a favor y en contra, como lo determina el artículo 48 del reglamento respectivo. De haberse hecho, señalé que se habría concluido que en contra de la propuesta de la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza se emitieron 2 votos en contra y el resto fue de acuerdo con la propuesta, porque en un voto concurrente se está de acuerdo con el sentido de los resolutivos y existe divergencia de las consideraciones. Por lo tanto, señalé que desde mi punto de vista sí había alcanzado el voto calificado que se requería para aprobar su designación como presidenta del Consejo Distrital 2. Ahora bien, en el presente asunto, la actora impugna el acuerdo por el cual, ante el rechazo de su propuesta, el Instituto Electoral, el Consejo Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, aprueba la designación e integración del Consejo Distrital 2, y la actora endereza sus agravios a evidenciar y reafirmar las conductas que en su concepto vulneran su derecho a ocupar un cargo para el que se encuentra calificada y del que se le excluyó por ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, sin que exista razón legal para ello. Sin embargo, no combate frontalmente el acuerdo sujeto hoy a resolución, que aun cuando se encuentra relacionado con el anterior expediente 049, por sí mismo tiene actos diversos al indistinto al acuerdo 075. Razón por la cual mi voto lo anuncio a favor de el presente proyecto, claro está, sin apartarme de mis consideraciones vertidas en la sesión de resolución pasada relacionadas con el Juicio Ciudadano 049 de 2020. Que considero que le asiste la razón a la ciudadana Diana Fajardo Zaragoza sobre los agravios vertidos en el Juicio 049.
Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señora magistrada. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Armadelia Eugenio Alcaraz. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Magistrado presidente, magistradas, magistrado, les informo que el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado Ramón Ramos Piedra, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio electoral 60 del 2020 que somete a consideración de este pleno el magistrado Ramón Ramos Piedra. El medio de impugnación fue promovido por Román Radilla Trujillo en contra del acuerdo por el que el Consejo Distrital Electoral 03 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó la designación de la secretaria técnica del precitado distrito. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios expuestos por la parte actora, ya que los argumentos que señala, en base a que no fueron respetados los principios constitucionales, la igualdad y la paridad de género, así como la supuesta obligación del Consejo Distrital de hacer valer lo determinado en un acuerdo previo por el Consejo General del Instituto Electoral Local, no fueron en ningún momento en contra de lo establecido en la Constitución Federal, no son criterios novedosos que no se encuentren previstos en las leyes, puesto que, como se precisa en el proyecto, al maximizar la participación de las mujeres en cargos de decisión, jamás contravendrá el principio de paridad, ni mucho menos lo salvaguardado por la Carta Magna, ya que estos no deben interpretarse de manera limitativa y no deben de basarse únicamente en una cuestión cuantitativa, por lo que se estima que la responsable no infringió lo establecido por la normatividad aplicable, sino que en pleno uso de sus facultades realizó la designación tomando en consideración los criterios establecidos, así como los resultados del proceso de selección, por lo que, como se funda y motiva en el cuerpo del proyecto de resolución, al considerarse infundados los agravios, lo procedente es confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado ponente Ramón Ramos Piedra. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, les informo que el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señoras magistradas y señores magistrados, me permito dar cuenta del proyecto de resolución relativo a los juicios ciudadanos 042 y su acumulado 043 del presente año, promovido por diversos ciudadanos indígenas en contra del acuerdo 060/SE/14-10-2020, por el que se aprueba la respuesta a la solicitud de contar
con un representante ante el Consejo General y los consejos distritales con población indígena afromexicana. Previa acumulación de los juicios, en el proyecto se propone sostener que fue correcto la determinación de la responsable, porque contrario a lo que sostienen los inconformes, el derecho constitucional de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos no es absoluto, debido a que la propia Constitución establece que el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en ella debe hacerse en los términos que se establezcan en las leyes. Conforme a lo anterior, del marco normativo que se sustenta el proyecto, no se advierte que dentro del derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas esté la de contar con un representante indígena o afromexicano ante el Consejo General y los consejos distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por tanto, se estiman correctos los motivos y fundamentos en que la autoridad responsable sostiene la respuesta a la solicitud que le plantearon los hoy actores. Con base en sus argumentos lógico-jurídicos, el proyecto de cuenta propone declarar infundados los motivos de agravio expuestos por los promoventes. Los puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se acumula el juicio electoral ciudadano registrado con el número TE/GEC/43/2020 al diverso TE/GEC/042/2020 por ser el primero que se recibió en este tribunal electoral. Segundo, se desecha el juicio electoral ciudadano por lo que hace a la ciudadana Araceli López Aparicio y el ciudadano Sabas Rodríguez Ramírez en atención a las razones expuestas en el considerando segundo de esta ejecutoria. Tercero, se declaran infundados los juicios electorales ciudadanos TE/GEC/042/2020 y su acumulado TE/GEC/043/2020 por los fundamentos y razones que se vierten en el considerando 10º de la presente resolución. Es la cuenta del proyecto de resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistrado presidente, le falta el audio. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponde. El siguiente asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general, de acuerdo, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, señoras y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado, que propone desechar de plano la demanda presentada por el ciudadano Jesús Osvaldo Salgado Rivera, al estimar que existe una causa de notoria improcedencia en el juicio electoral ciudadano TE/GEC/057/2020. En efecto, la controversia que plantea el ciudadano Jesús Osvaldo Salgado Rivera está relacionada con la impugnación del acuerdo 001/SO/25-11-2020, por el cual se aprobó la designación de la ciudadana Daisy Anaí Santiago Baltazar como secretaria técnica del Consejo Distrital Electoral 19, porque alega que tiene mejor derecho para ocupar dicho cargo. En este sentido, obra en los autos del expediente que el 13 de diciembre del 2020
La ciudadana Miriam Delgado Galeana, en su carácter de presidente del Consejo Distrital responsable, informó al magistrado ponente que la ciudadana Daisy Anaí Santiago Baltazar renunció al cargo de secretaria técnica del Consejo Distrital Electoral 19 y, en consecuencia, en su lugar se aprobó la designación de la ciudadana Teresa Pérez Carnaya como secretaria técnica del Consejo Distrital señalado mediante el acuerdo 003/LCE/08-12-2020. Por tanto, como se razona en el proyecto, es incuestionable que la responsable dictó un nuevo acto constituido en el acuerdo 003/LC/08-12-2020, siendo evidente que existe un cambio de situación jurídica que, en su caso, el actor puede impugnar a través del medio de defensa que estime pertinente. Situación que actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 15, fracción segunda de la Ley de Medios Local, y en tal supuesto se propone desechar de plano la demanda. Por las razones y fundamentos expuestos, esta autoridad electoral pronuncia el siguiente punto resolutivo. Único, se desecha de plano la demanda. Es la cuenta del proyecto, señor presidente, señoras magistradas, señor magistrado. Señoras magistradas, señor magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas. El proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifique como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue también turnado a la ponencia a cargo del suscrito, por lo tanto, le solicito al secretario general, de acuerdo, nos apoye con las cuentas y resolutivos del mismo. Con su autorización, señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta del proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 061 del 2020, promovido por Ricardo Rendón Ramos en contra del acuerdo 001/SO/25-11-2020, emitido por el Consejo Distrital 23 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el cual se aprobó la designación de la secretaria técnica del referido Consejo Distrital. En el proyecto se propone desechar el medio de impugnación porque del análisis de los hechos de la demanda, así como la certificación que realiza la autoridad responsable, se advierte que el medio de impugnación fue presentado fuera de los 4 días que prevé la ley, lo cual constituye el incumplimiento de un requisito de procedibilidad que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo de la cuestión planteada. Por lo tanto, se propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano la demanda de juicio electoral ciudadano promovido por el ciudadano Ricardo Rendón Ramos. Es la cuenta del proyecto de resolución, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrados, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. A favor del proyecto. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, Sí, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y, en consecuencia, notifíquese como el derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Por lo tanto, le solicito al secretario general, de acuerdo, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo.
Con su autorización, señoras y señores magistrados, procedo a dar cuenta del proyecto de resolución que somete a su consideración la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, relativo al expediente con clave alfanumérica TEE, /GEC, /058, /2020, promovido por el ciudadano Israel Robles Castro en contra de la designación provisional de la presidencia y secretaria técnica del Consejo Distrital Electoral 26 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. En el proyecto se propone desechar de plano el juicio electoral ciudadano, toda vez que se ha generado un cambio de situación jurídica del acto impugnado, al haber quedado sin materia por la generación de un nuevo acto que lo sustituye. Al respecto, el actor presentó el juicio electoral ciudadano, haciendo valer en vía de agravio la designación provisional de la presidencia y de la secretaria técnica del Consejo Distrital Electoral 26 por ser ilegal y atentar contra los principios rectores en materia electoral, acto que señala atenta contra su derecho político electoral de acceder a la integración de los órganos electorales. No obstante, con fecha 5 de diciembre del 2020, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero emitió el acuerdo 086/SO/05-12-2020, por el que se designa a la presidencia y se aprueba la integración del Consejo Distrital Electoral 26 con sede en Atlixtac, Guerrero. Asimismo, con fecha 8 de diciembre del 2020, el Consejo Distrital 26 aprobó por mayoría de votos el acuerdo 002/SE/08-12-2020, por el que se aprueba la designación de la secretaria técnica del Consejo Distrital Electoral 26 con cabecera en Atlixtac, Guerrero, para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos 2020-2021. Razón por la cual a nada práctico conduciría a resolver sobre la legalidad o no de la designación provisional de la presidencia y de la secretaria técnica del citado Consejo Distrital 26, realizada el 25 de noviembre del 2020, cuando mediante un nuevo acto se han designado a las personas que ostentarán dichos cargos, la presidenta para el periodo sujeto a lo previsto en el artículo 12 y 57 del reglamento para la designación, ratificación y remoción de las presidencias y consejerías electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y la secretaria técnica para el proceso electoral ordinario de gubernatura del Estado, diputaciones locales y ayuntamientos. Por lo anterior, el proyecto propone el siguiente punto resolutivo. Único. Se desecha de plano el juicio electoral ciudadano con número de expediente TE, /058, /2020, en términos de las consideraciones expuestas en el considerando segundo de la presente resolución. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada ponente Almadelia Eugenio Alcaraz. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución que propone la ponencia de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol respecto de los juicios ciudadanos 054 y 055 del año en curso. En principio, el proyecto propone acumular los juicios ciudadanos, puesto que se acredita la conexidad en la causa al existir identidad en el acto impugnado, autoridad responsable y en la vía intentada.
por lo que en términos de lo establecido en el artículo 36 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en la materia, se propone acumular el juicio 55 al 54 por ser este el primero en recibirse en la oficialía de partes. Ambos actores expresan como agravios que la autoridad administrativa responsable no aplicó debidamente el principio de paridad y alternancia de género en la integración de los consejos distritales, puesto que, a decir de los actores, las secretarias técnicas se designarían dependiendo del género que fuera la presidencia del consejo distrital respectivo, en términos del acuerdo 075/CE, /15-11-2020. Sustentado en ello, los actores señalan que los criterios para la designación de las secretarias técnicas establecidos en el acuerdo ahora impugnado contravienen a las bases de la convocatoria y en general atentan contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres reconocido por la Constitución Federal. En el proyecto se propone declarar infundados los agravios por lo siguiente. El artículo 25 de los lineamientos para la designación, destitución y sustitución de secretarias técnicas establece que previo a la emisión de la convocatoria respectiva, en la Comisión de Prerrogativas y Organización Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana determinará el género que corresponderá en cada uno de los consejos distritales electorales. Y por otra parte, en el acuerdo 075/CE, /15-11-2020 del Consejo General del Instituto Electoral, estableció que el género de la persona titular de las secretarias técnicas dependería del género de la persona que ocupe la presidencia del Consejo Distrital. Es decir, que de forma alternada, la secretaria técnica sería designada para el género distinto al que ocupe la presidencia de cada Consejo Distrital. Sin embargo, las medidas estructuradas por la Autoridad Administrativa Electoral de nuestra entidad para garantizar el principio de paridad de género, tanto en los lineamientos y en el acuerdo descrito, no pueden tomarse como reglas categóricas inmutables, es decir, que no pueden verse como bases obligatorias y fijas, como lo proponen los actores, pues la finalidad que tienen en su aplicación es materializar el cumplimiento de un principio constitucional en el que convergen dichos elementos que deben ponderarse y precisamente la facultad reglamentaria que la autoridad responsable ejerce permite que se apruebe acuerdos y criterios necesarios al caso concreto para garantizar que la función electoral en el estado de Guerrero cumpla con el principio de paridad aludido. Es por lo anterior que en el acuerdo impugnado acertadamente la autoridad responsable configuró criterios específicos para dar cumplimiento material al principio de paridad en la designación de secretarias técnicas, particularmente los descritos en su considerando 48, consistentes esencialmente en que los distritos electorales donde hubo aspirantes a la Secretaría Técnica exclusivamente de un solo género, pueda ser designada una persona del mismo género que ocupa la presidencia del Consejo Distrital. Asimismo, que en los consejos distritales electorales en los que la Secretaría Técnica corresponde a un hombre y existiera una mujer con mejor promedio y perfil idóneo, se considerará la designación para el género femenino. Medidas que encuentran asidero constitucional y legal, como se explica en el proyecto. Por lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta del proyecto de resolución. Magistrado presidente, magistradas, magistrado. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda.
El siguiente asunto listado fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia de la ponencia quinta que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE, /GEC, /059, /2020, juicio ciudadano interpuesto por Ricardo Rendón Ramos en su calidad de aspirante a secretario técnico distrital en contra del acuerdo 077, /SE, /23-11-2020, mediante el cual se remite la lista de resultados de evaluaciones y criterios de designación de las 28 secretarías técnicas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El proyecto de la cuenta propone declarar la improcedencia del medio de impugnación por haberse presentado la demanda de manera extemporánea, ello porque la convocatoria pública a la ciudadanía interesada en participar como secretaria técnica o de consejo distrital se emitió en el acuerdo 047, /SE, /09-09-2020 y en su base sexta relativa a las notificaciones se establece que todas se harán mediante el portal del Instituto Electoral www.iepsegro.mx, salvo aquellas que deban realizarse de manera personal. Así, el acuerdo 077, /SE, /23-11-2020 se aprobó el 23 de noviembre del año que transcurre en la 17ª sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. En consecuencia, el plazo de 4 días para inconformarse de su contenido comenzó a correr a partir del día siguiente, esto es, el 24 de noviembre, y feneció el 27 del mes y año en mención, según lo reporta la certificación del secretario ejecutivo del Instituto Demandado, que obra a foja 2 del expediente en que se actúa. En ese sentido, la interposición de la demanda del actor, Ricardo Rendón Ramos, según los datos que arroja el sello de recepción en la oficialidad de partes de la autoridad administrativa responsable, fue el 30 de noviembre del presente año, a las 21:40, esto es, fuera del plazo legal para su interposición. Es por lo anterior que se propone el desechamiento de plano del juicio electoral. Es la cuenta, señores y señoras magistradas. Magistradas, magistrado, está a nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistrados, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario General de Acuerdos, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como derecho corresponda. El último asunto listado también fue turnado a la ponencia a cargo de la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo tanto, le solicito al Secretario General de Acuerdo nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia de la ponencia 5 que somete a su consideración la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol en el expediente TEE, /GEC, /047, /2020, juicio ciudadano interpuesto por Máximo Cristino Hernández en contra del Ayuntamiento de Eduardo Neri por la omisión de dar respuesta a su solicitud de emisión de convocatoria para elección de comisarios municipales de la comunidad de Huitziltepec, Guerrero. En su demanda, el enjuiciante se duele de la falta de respuesta a la solicitud por la que, conjuntamente con otros ciudadanos, pidió a la autoridad señalada como responsable que emitiera la convocatoria para elección de comisarios municipales de la comunidad de Huitziltepec, Guerrero. En ese sentido, por la falta de emisión de la convocatoria, no puede participar en la designación de elección de comisarios de la citada comunidad. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio del actor
debido a que el escrito de solicitud presentado a la autoridad responsable el 22 de octubre del año en curso, se advierte que si bien se encuentra asignado por el actor y otros ciudadanos, entre ellos Saúl Sánchez Núñez, sin embargo, en dicho escrito no se aprecia que se haya designado en forma expresa a algún representante común para oír y recibir citas o notificaciones, mucho menos que dicha representación haya recaído sobre la persona del ciudadano Saúl Sánchez Núñez, como erróneamente lo señala la autoridad responsable en su informe circunstanciado. En este sentido, es incuestionable que la notificación que la responsable refiere haber hecho el actor y demás peticionarios por conducto del ciudadano Saúl Sánchez Núñez aplica únicamente para dicho ciudadano, pero no surte ningún efecto sobre el actor y demás interesados que suscribieron dicha petición, pues ante la falta de señalamiento expreso de un representante común entre los signatarios, resulta que la respuesta emitida por la responsable por oficio PM/125/2020 del 29 de octubre de la presente anualidad debió ser notificado al actor y demás ciudadanos que suscribieron la petición, lo anterior a través de los medios que la responsable considerara idóneos para tal efecto, y al no hacerlo así, es inconcuso que se viola en perjuicio del actor los derechos de petición y en consecuencia el de información. Por consiguiente, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, en su calidad de garante de los derechos humanos que se encuentran vinculados con la materia electoral, en el caso los de petición e información, considera procedente ordenar al Ayuntamiento de Eduardo Neri proceda a la debida notificación al actor respecto de la respuesta que ha emitido por oficio PM/125/2020 del 29 de octubre de la presente anualidad, relacionada con su solicitud de emisión de la convocatoria para elección de comisarios municipales de la comunidad de Huitziltepec, Guerrero. Es la cuenta del proyecto de resolución, señoras y señores magistrados. Magistradas, magistrado, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Ramón Ramos Piedra. Con la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente Evelyn Rodríguez Chinol. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado José Inés Betancur Salgado. A favor del proyecto. Magistrado presidente, magistrado, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Secretario general, de acuerdo, sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como el derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 54 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.